La sangre salpicó el escáner médico de Ellis Morgan mientras corría por el túnel de mantenimiento tenuemente iluminado del puesto de avanzada Z. La criatura herida que llevaba en brazos se estremecía con cada respiración dificultosa, su pelaje de alabastro, veteado de un azul iridiscente, ahora estaba apelmazado con un rojo carmesí. «Resiste», susurró Ellis, con la voz firme a pesar de los latidos de su corazón. «Seas lo que seas, no voy a dejar que mueras hoy». Las garras de la criatura se apretaron en su muñeca con una fuerza sorprendente. No era el agarre reflejo de un animal con dolor, sino algo deliberado, casi comunicativo. El ascensor de mantenimiento gimió mientras descendía al subnivel 5. Ellis contaba los segundos, muy consciente de la sangre que empapaba su uniforme. Cada momento importaba cuando se trataba de un trauma catastrófico, y estas heridas no se parecían a nada que hubiera visto en sus 8 años como el único cenoveterinario del puesto. Había encontrado a la criatura desplomada cerca de la esclusa de emergencia 14, al volver del centro de comercio. Las heridas, de una precisión milimétrica, solo podían provenir de un arma de partículas militar. Alguien había intentado matar deliberadamente a este magnífico ser. Las puertas del ascensor se abrieron con un siseo asmático. Ellis se apresuró por el pasillo hacia su clínica, un espacio olvidado encajado entre unidades de almacenamiento y procesadores de reciclaje. Los diseñadores del puesto habían dejado muy claro que la medicina veterinaria se situaba en algún lugar entre la gestión de residuos y el soporte vital opcional. «Bienvenido de nuevo, Dr. Morgan», dijo con un trino su asistente clínico automatizado en cuanto la puerta se deslizó. «Parece que está sangrando sobre mi suelo recién desinfectado. Anular protocolos. Autorización. Morgan Eco 9, ordenó Ellis, colocando con cuidado a la criatura sobre la mesa de examen. Análisis xenobiológico completo, máxima prioridad. El escáner superior cobró vida, bañando al animal en una luz azulada y pulsante mientras Ellis aplicaba vendajes de presión en las peores heridas. Una hipótesis inquietante se formaba en su mente mientras estudiaba la inusual anatomía de la criatura. Análisis completo, anunció el sistema. Identificación de especie, Astralis majes, variante. Probabilidad del 81%. Las manos de Ellis se congelaron a medio camino de preparar una transfusión de sangre sintética. Eso es imposible. Todo el mundo conocía a los Astralis majes, los felinos humanoides, sentientes y altamente evolucionados que gobernaban la corte luviana en el sistema Corvus. Su aristocracia era legendaria, al igual que su absoluta aversión hacia otras especies, especialmente los humanos. De repente, los ojos de la criatura se abrieron de golpe, un topacio brillante contra una esclerótica obsidiana, y siseó, revelando colmillos cristalinos. Antes de que Ellis pudiera reaccionar, su garra se lanzó hacia afuera con una velocidad cegadora, casi cortándole la garganta. Ellis se echó hacia atrás de un salto, evitando el ataque por un pelo. «Estoy intentando ayudarte», espetó, cogiendo un inyector de sedante. La criatura se quedó inmóvil. Esos ojos inquietantes lo estudiaban con una inteligencia que le provocó un escalofrío. Algo pasó entre ellos, no era comunicación exactamente, sino una evaluación inconfundible. Entonces, de forma sorprendente, bajó lentamente la garra y se recostó, aunque su mirada nunca se apartó de su rostro. Ellis dejó a un lado el sedante con cautela. «Vale, nos entendemos». Le administró un analgésico, calculando una dosis que aliviara el sufrimiento sin inducir la inconsciencia. A medida que la medicación hacía efecto, la criatura exhaló lo que sonó inquietantemente como un suspiro de alivio. La pantalla de diagnóstico proyectaba un esquema anatómico tridimensional que hizo que la mente científica de Ellis se acelerara. Sistemas cardiovasculares duales, un mapeo neuronal que sugería capacidades cognitivas muy superiores a las de cualquier especie no sentiente. Lo más perturbador era la herida principal. Un golpe de precisión que había seccionado deliberadamente una arteria especializada. Esto no era violencia aleatoria. Alguien con un conocimiento íntimo de la fisiología astralis había querido que este ser muriera lentamente. «¿Qué eres?», susurró Ellis, limpiando suavemente la sangre coagulada de su pelaje.
Los ojos de la criatura parpadearon y luego se fijaron en su rostro con una intensidad desconcertante. Su pata se extendió hacia él, con las garras retraídas. Ellis dudó, luego tocó tentativamente su almohadilla con los dedos. Una sacudida, como una descarga de electricidad estática, le subió por el brazo, trayendo consigo impresiones que no podían haberse originado en su propia mente. Peligro, persecución, traición. Ellis retiró la mano de golpe, con el corazón desbocado. ¿Qué demonios fue eso? Antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, el sistema de alerta de emergencia del puesto sonó con estruendo. «Atención a todo el personal», anunció la severa voz del director Arlo. La nave diplomática Meridian Eclipse ha solicitado privilegios de atraque de emergencia debido a una situación de alta prioridad. Nivel de seguridad elevado a 2. Todo el personal no esencial debe permanecer en los sectores designados. La reacción de la criatura fue inmediata e inconfundible. Sus orejas se aplanaron contra el cráneo, las pupilas se dilataron con lo que solo podía describirse como terror. «Ese anuncio te ha asustado», dijo Ellis, inclinándose más cerca. «Esa nave tiene algo que ver con tus heridas, ¿verdad?» La criatura luchó por levantarse, solo para desplomarse de nuevo con un siseo de dolor. El comunicador de Ellis sonó. «Dr. Morgan, a la bahía de atraque 7», ordenó el director Arlo. «Traiga su kit médico de emergencia. Tenemos una situación diplomática que requiere su experiencia». Ellis miró a la criatura, cuyos ojos de topacio parecían suplicarle. En ese momento, tomó una decisión que alteraría para siempre la trayectoria de su vida. Ordenador, asegurar cámara de recuperación 1. Autorización, Morgan Eco 9. Acceso denegado excepto con mi firma biométrica. Con cuidado, transfirió a la criatura a la cámara. Volveré. Pase lo que pase, no dejaré que te encuentren. Cuando la puerta de la clínica se cerró tras él, Ellis no pudo librarse de la inquietante certeza de que acababa de verse envuelto en algo mucho más peligroso que tratar a un animal herido. La corte luviana no enviaba naves diplomáticas a puestos de avanzada remotos sin una buena razón, y las coincidencias como esta no existían en el universo de Ellis. La situación diplomática era exactamente lo que Ellis había temido. 4 oficiales astralis, imponentemente altos y de pelaje plateado, esperaban en la bahía de atraque 7. Sus rasgos aristocráticos mostraban expresiones de desdén apenas disimulado mientras el director Arlo lo presentaba. «Nuestro oficial médico, el Dr. Ellis Morgan», dijo Arlo, prácticamente haciendo una reverencia. «Él supervisa todos los asuntos biológicos en el puesto de avanzada Z». El astralis más alto dio un paso al frente, alzándose sobre Ellis. «Soy el enviado Zorik. Buscamos un activo fugitivo que podría haberse refugiado en esta estación». «¿Un activo?» Ellis mantuvo su expresión neutra. «Una criatura compañera especializada», aclaró Zorik, con sus ojos fríos estudiando el rostro de Ellis. Pelaje pálido con marcas azules. Aproximadamente del tamaño de su primitivo felino terrestre, aunque considerablemente más evolucionado. Estaría herido. «Trato a muchas mascotas exóticas que pasan por aquí con los mercaderes ambulantes», dijo Ellis con indiferencia practicada. «Nada que coincida con esa descripción recientemente». «Esto no es una mascota», dijo Zorik bruscamente. «Es propiedad de la corte luviana. Diseñado genéticamente para servir a la familia real. Su recuperación es un asunto de suma importancia diplomática». Ellis sintió que se le tensaba la mandíbula ante la palabra propiedad, pero mantuvo la compostura. «Por supuesto, le avisaré si una criatura así aparece en mi clínica». Las fosas nasales de Zorik se ensancharon. «La criatura lleva un implante de rastreo, pero parece estar fallando. Nuestros sensores detectaron rastros de sangre luviana en los niveles inferiores de la estación. Quizás contaminación residual de viajeros anteriores», sugirió Ellis. «Nuestros protocolos de saneamiento a veces se ven comprometidos por las limitaciones presupuestarias». Los ojos de Zorik se entrecerraron. «Llevaremos a cabo nuestra propia búsqueda. El director Arlo nos ha concedido acceso total a todas las instalaciones de la estación». Ellis sintió que un frío glacial le recorría las venas,
pero mantuvo su expresión impasible. Por supuesto. Estaré en mi clínica si necesitan ayuda. Algunas especies tienen necesidades biológicas especializadas que podrían no ser evidentes para el personal no médico. Al salir de la bahía de atraque, Ellis activó su comunicador personal, enviando un comando codificado a los sistemas de su clínica. Iniciar protocolo de cuarentena Delta. Redirigir lecturas de signos vitales. Preparar kit de evacuación de emergencia. Necesitaba moverse rápido. Ellis regresó a su clínica a través de un conducto de mantenimiento, evitando los pasillos principales por donde el equipo de Zorik probablemente comenzaría su búsqueda. El sistema de seguridad aceptó sus datos biométricos y se deslizó dentro. La cámara de recuperación estaba vacía. «Maldita sea», murmuró, escaneando la habitación frenéticamente. «¿Dónde te?» Un gruñido bajo emanó de debajo de su escritorio. Ellis se agachó y encontró a la criatura encajada en el rincón, con sus ojos de topacio brillando en la penumbra. «Te están buscando», dijo Ellis en voz baja. «Y te encontrarán si nos quedamos aquí». La criatura, a la que Ellis había empezado a llamar Vex tras notar una marca en forma de V en su pecho, inclinó la cabeza y emitió un suave trino. «No sé por qué estoy haciendo esto», murmuró Ellis, más para sí mismo, mientras preparaba un botiquín portátil. «Arriesgándolo todo por un animal del que no sé nada». Vex gruñó, claramente ofendido. «Vale, no solo un animal», concedió Ellis, recogiendo suministros. «Pero seas lo que seas, alguien muy poderoso te quiere de vuelta, y están dispuestos a provocar un incidente interestelar para conseguirlo». Ellis se congeló cuando una alerta de proximidad parpadeó en su monitor. Alguien se acercaba a la clínica. Varias personas, moviéndose con precisión militar. «Se acabó el tiempo», susurró, cogiendo a Vex en brazos. «Ordenador, iniciar protocolo de descontaminación Sigma 3». Unos gases de esterilización comenzaron a inundar la cámara exterior de la clínica. Eran inofensivos pero visiblemente densos, creando una barrera temporal. Ellis presionó la palma de su mano contra un panel oculto detrás de sus almacenes de medicamentos, revelando un estrecho túnel de mantenimiento que conectaba con el sistema de reciclaje de residuos del puesto. «Esto va a oler fatal», le advirtió a Vex, «pero es nuestra única salida». Mientras desaparecían en el túnel, Ellis oyó como las puertas de la clínica se abrían tras ellos y la voz fría del enviado Zorik exigía una explicación por la secuencia de descontaminación. 3 horas después, Ellis estaba sentado en la cabina de su pequeña nave de transporte médico, con los dedos volando sobre los controles de navegación. El puesto de avanzada Z se alejaba en la pantalla, con sus luces de emergencia aún parpadeando sobre el casco, donde la nave diplomática permanecía atracada. Transporte médico Epsilon 17 solicitando permiso para misión de contención de patógenos de emergencia, dijo Ellis al comunicador, usando la historia de tapadera que había presentado al control del puesto. Presencia de paciente con síntomas consistentes con la fiebre regiana. Los protocolos de cuarentena requieren traslado inmediato a instalaciones especializadas. Permiso concedido, llegó la respuesta aburrida del control de tráfico del puesto. Mantenga los protocolos de aislamiento. Presente la certificación de descontaminación a su regreso. Ellis exhaló lentamente mientras el transporte despejaba el perímetro de seguridad del puesto. Habían logrado salir, pero ¿hacia dónde? Solo había ganado tiempo, nada más. En la pequeña bahía médica detrás de la cabina, Vex descansaba sobre una mesa de examen acolchada, sus tejidos sanando bajo los generadores de campo regenerativo. Las constantes vitales de la criatura se habían estabilizado, pero Ellis sabía que no estaban ni remotamente a salvo. De repente, el sistema de comunicación crepitó. Transporte médico Epsilon 17, regrese al muelle de inmediato. Repito, regrese al muelle por orden del director Arlo. Ellis silenció la transmisión y aceleró para alejarse del puesto, trazando un rumbo hacia la nebulosa Cresa. Necesitarían esconderse en algún lugar más allá de la influencia aluviana, al menos hasta que pudiera entender qué estaba pasando y por qué esta criatura era tan importante. Un suave trino desde la bahía médica llamó su atención. Vex se había despertado y lo observaba con aquellos ojos inquietantemente inteligentes.
Espero que aprecies que acabo de tirar por la borda mi carrera, mi reputación y posiblemente mi libertad, dijo Ellis, activando el piloto automático y moviéndose para revisar las constantes vitales de la criatura. Todo por un gato alienígena del que no sé nada. Vex emitió un sonido indignado y luego extendió deliberadamente una pata hacia él. Ellis dudó, luego tocó la almohadilla de la criatura con sus dedos. Esa extraña conexión eléctrica se formó de nuevo, pero esta vez no se apartó. Las impresiones inundaron su mente. No eran palabras exactamente, sino conceptos: gratitud, alianza, advertencia. «Estás intentando comunicarte», susurró Ellis, asombrado. «Eres telépata». Vex parpadeó lentamente, en aparente confirmación. «¿De quién huyes?», preguntó Ellis. «¿Qué te pasó?». Los ojos de la criatura se cerraron en concentración, y nuevas impresiones se formaron. Trono, traición, casa. Antes de que Ellis pudiera hacer más preguntas, la alarma de proximidad del transporte sonó. Una nave había aparecido en sus sensores. Más grande, más rápida y dirigiéndose directamente hacia ellos. «Eso ha sido rápido», murmuró Ellis, volviendo a los controles. «O tus amigos son extremadamente ingeniosos, o yo soy mucho peor escapando de lo que pensaba». La nave perseguidora ganaba terreno rápidamente, y pronto estuvo lo suficientemente cerca como para que sus detalles se hicieran visibles. La sangre se le heló a Ellis al reconocer las líneas elegantes y la silueta depredadora de un crucero real luviano. No era la nave diplomática que había atracado en el puesto de avanzada Z, sino algo mucho más sofisticado y letal. «Advertencia. Sistemas de puntería activados», anunció tranquilamente el ordenador del transporte. «Detección de descarga inminente de armas. Van a disparar a una nave médica», exclamó Ellis, incrédulo. «Eso viola todas las convenciones interestelares». La respuesta llegó en forma de un preciso rayo de energía que pasó rozando su costado de babor, un disparo de advertencia que falló por escasos metros. «Transporte médico Epsilon 17, aquí la nave luviana Justicia Veloz», anunció una voz fría por el comunicador. «Apaguen los motores de inmediato y prepárense para ser abordados. Esta es su única advertencia». La mente de Ellis repasó sus opciones, todas ellas malas. El transporte médico no estaba diseñado para el combate ni para la evasión a alta velocidad. Estaban superados en armas, en maniobrabilidad y se estaban quedando rápidamente sin espacio. Un ligero toque en su brazo lo sobresaltó. Vex, de alguna manera, había llegado a la cabina a pesar de sus heridas y ahora estaba sentado en el asiento del copiloto, con sus ojos inteligentes fijos en la nave que se acercaba. «Supongo que no tendrás ningún plan de escape brillante, ¿verdad?», preguntó Ellis, medio en broma. Para su asombro, Vex se inclinó hacia adelante y presionó una secuencia de controles con deliberada precisión. El sistema de navegación recalculó, destacando un campo de asteroides cercano, denso en mineral metálico que confundiría los sensores. «Eso podría funcionar», dijo Ellis, tomando el control manual. «Agárrate». Llevó los motores del transporte más allá de sus límites recomendados, lanzándose hacia el campo de asteroides mientras otro rayo de energía cortaba el espacio donde habían estado momentos antes. El crucero lo siguió, elegante y depredador, pero su mayor tamaño sería una desventaja en el denso campo. «Esto es lo más inteligente o lo más estúpido que he hecho en mi vida», murmuró Ellis mientras se zambullían entre rocas masivas que giraban en el vacío. «Probablemente lo segundo». Vex emitió un sonido que, increíblemente, se parecía a una risa. 3 días después, Ellis guiaba el maltrecho transporte médico hacia la sombría bahía de atraque de Avensech, un asentamiento independiente construido en un enorme asteroide en el límite del espacio regulado. El viaje había sido angustioso, habían perdido a sus perseguidores en el campo de asteroides, pero habían sufrido daños que dejaron sus sistemas de soporte vital funcionando al mínimo. «No te emociones demasiado», le dijo Ellis a Vex mientras apagaban los motores. «Avensech no es exactamente un destino de lujo. Es un refugio para desertores, forajidos y gente con buenas razones para evitar la atención oficial». Vex, completamente recuperado de sus heridas y moviéndose ahora con una gracia fluida,
Observaba la bulliciosa bahía de Atraque a través del visor con evidente interés. Ellis había pasado el viaje investigando todo lo que pudo sobre la corte luviana y sus misteriosos compañeros. La información era fragmentada y a menudo contradictoria, pero un hecho se repetía constantemente. Los compañeros reales eran extensiones genéticas de sus homólogos luvianos, compartiendo un vínculo psíquico y marcadores biológicos. Dañar a uno era equivalente a asaltar a la realeza misma. Todavía no entiendo por qué te cazan con tanta determinación, dijo Ellis mientras se preparaba para desembarcar. Si eres un compañero real, ¿no deberían estar intentando devolverte a tu dueño? La expresión de Vex, y Ellis se había vuelto un experto en leer las señales faciales de la criatura, se ensombreció notablemente. A menos que tu dueño sea el problema, se dio cuenta Ellis. ¿Es eso? ¿Estás huyendo de la persona a la que estás vinculado? Vex siseó enfáticamente, claramente angustiado por la sugerencia. Lo siento, no quise. La escotilla del transporte se selló de repente con un cierre de emergencia y las alarmas de proximidad sonaron. Ellis se giró hacia las cámaras externas y vio a un escuadrón de figuras armadas rodeando su nave, con las armas en alto. Duramos 3 días enteros, dijo Ellis con sombría resignación. Esperaba al menos una semana. Para su sorpresa, el sistema de comunicación se activó con una transmisión que usaba la frecuencia interna de Avensech, no el canal militar luviano que esperaba. Transporte médico Epsilon 17. Aquí la capitana Kaida de la nave de la Resistencia Perseguidor de Sombras. No pretendemos hacerles daño. Hemos venido a por el compañero de la duquesa. Ellis y Vex intercambiaron miradas perplejas. Si no están aquí para arrastrarnos de vuelta a Lumia Prime, ¿por qué apuntan con armas a mi nave? Exigió Ellis. Precaución, fue la escueta respuesta. Demasiados de nuestros aliados han sido traicionados últimamente. Abra su escotilla, Dr. Morgan. Hay alguien que tiene muchas ganas de conocerle. Ellis dudó y luego miró a Vex. El comportamiento de la criatura se había transformado por completo. Orejas hacia adelante, postura alerta, ojos brillantes con lo que parecía, sorprendentemente, esperanza. ¿Conoces a esta gente? Preguntó Ellis. Vex emitió un trino afirmativo, arañando los controles de la escotilla. Espero que tu juicio sea mejor que el mío, murmuró Ellis, anulando el bloqueo de emergencia. La escotilla se abrió con un siseo, revelando al escuadrón armado. Todos eran astralis, notó Ellis, pero sus armaduras llevaban insignias diferentes a las de los oficiales que habían registrado el puesto de avanzada Z. Formaron un pasillo protector que conducía a una figura que se adelantó desde el centro. Ellis sintió que se le cortaba la respiración. Se movía con una gracia líquida, su pelaje era un llamativo patrón de vetas azules iridiscentes sobre un blanco alabastro, idéntico a las marcas de Vex. Sus ojos eran del mismo topacio contra obsidiana, pero donde los de Vex albergaban una inteligencia animal, los de ella contenían profundidades de cálculo, autoridad y un alivio inconfundible al ver a la criatura al lado de Ellis. Vex, susurró, cayendo sobre una rodilla mientras la criatura saltaba para encontrarse con ella. Su reencuentro fue asombroso de presenciar. Vex presionó su frente contra la de ella, y Ellis casi pudo ver la energía psíquica pasando entre ellos. Comunicación, tranquilidad, alegría. La duquesa, porque ésta solo podía ser la contraparte real de Vex, rodeó a la criatura con sus brazos, murmurando palabras en un idioma que el traductor de Ellis no pudo procesar. Finalmente, ella levantó la vista, y esos ojos extraordinarios se centraron en Ellis con una intensidad que lo hizo enderezarse involuntariamente. Dr. Ellis Morgan, dijo, su nombre llevaba un suave ronroneo en su exótico acento. Soy la duquesa Celine de la corte luviana. Has salvado a la otra mitad de mi corazón. Te estaré eternamente agradecida. Asesinato, explicó la duquesa Celine, sus garras tamborileando un patrón inquieto sobre la mesa entre ellos. El ataque a Vex estaba destinado a matarme. Estaban sentados en los aposentos seguros proporcionados por la capitana Kaida a bordo del Perseguidor de Sombras, una nave que lograba ser a la vez militarmente formidable y sorprendentemente lujosa. Vex yacía acurrucado entre ellos,
añadiendo ocasionalmente trinos o gorjeos a la explicación de Celine, como si estuviera comentando. El vínculo entre un miembro de la realeza luviana y su compañero es más profundo de lo que la mayoría de los forasteros entienden, continuó Celine. Si Vex hubiera muerto por sus heridas, yo habría sufrido un trauma psíquico que me habría dejado incapacitada, si no muerta. Un accidente conveniente, habría afirmado mi primo Torne mientras se hacía con el control de la corte luviana. Así que Vex fue atacado deliberadamente como una forma de hacerte daño indirectamente, dijo Aegis, las piezas finalmente encajando. Pero, ¿cómo terminó en el puesto de avanzada Z? La expresión de Celine se ensombreció. Nos separaron durante una inspección en uno de nuestros puestos fronterizos. El ataque llegó sin previo aviso, fuego de armas de precisión desde múltiples direcciones. Fui evacuada inmediatamente por mi equipo de seguridad, pero en el caos. Vex se quedó atrás, terminó Aegis. Ella asintió, sus orejas aplanándose con angustia. Para cuando me di cuenta de lo que había sucedido, el puesto había sido destruido. Torne declaró a Vex muerto y comenzó los arreglos para el periodo de luto tradicional, durante el cual, convenientemente, yo estaría aislada de la vista pública mientras él consolidaba su poder. Pero sentiste que Vex todavía estaba vivo, adivinó Aegis. Nuestro vínculo no puede romperse tan fácilmente, confirmó Celine. Era débil, pero podía sentir su fuerza vital. Reuní a los que aún me eran leales y comencé a buscar, siguiendo los rastros de nuestra conexión a través de 3 sistemas hasta que llegaste al puesto de avanzada Z. Donde los agentes de Torne ya lo estaban cazando, dijo Aegis. Precisamente, Celine se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Doctor Morgan, usted intervino en un intento de asesinato real y se opuso directamente a los agentes de Torne. Según la ley luviana, su vida está perdida si lo capturan. Aegis asimiló esto con una calma notable. Lo sospeché cuando dispararon a un transporte médico. Pero no es que tuviera muchas opciones. No podía dejar que se llevaran a Vex. ¿Por qué?, preguntó Celine, con genuina curiosidad en su voz. No tenías ningún interés en nuestra política. Entregar a Vex te habría garantizado recompensas, protección, ascensos. Aegis consideró la pregunta. Porque habría estado mal, dijo simplemente. Vex estaba herido, aterrorizado y claramente huía para salvar su vida. Todo en mí, como médico y quizás simplemente como persona, me decía que lo protegiera. Algo se ablandó en la expresión de Celine. Asombroso, murmuró. En mi corte, una decencia tan directa es increíblemente rara. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Aegis. Torne cree que estás en aislamiento por el luto y que Vex está muerto. Eso te da una ventaja. Temporalmente, asintió Celine. Pero nos enfrentamos a una verdad difícil, Dr. Morgan. Torne controla el ejército luviano, nuestras redes de inteligencia y probablemente ha instalado a sus partidarios en todo el gobierno. Mis seguidores leales son hábiles, pero pocos. Una confrontación directa fracasaría. Entonces no lo confrontes directamente, sugirió Aegis. Usa tu supuesto aislamiento como tapadera mientras reúnes fuerzas e inteligencia. Celine lo estudió con nuevo interés. Tienes una mente estratégica para ser un veterinario. Crecí en una colonia fronteriza en disputa, explicó Aegis. Aprendes a pensar tácticamente cuando las incursiones piratas son un evento estacional. Entonces quizás puedas ayudarnos más, dijo Celine, sorprendiendo tanto a Aegis como a la capitana Kaida, que había estado de pie en silencio junto a la puerta. Tu perspectiva como forastero podría revelar opciones que hemos pasado por alto. Su gracia, comenzó Kaida, vacilante. Aunque la ayuda del Dr. Morgan con Vex ha sido inestimable, involucrar a un humano en asuntos de la corte es exactamente lo que Torne nunca anticiparía, interrumpió Celine. Su xenofobia es tan predecible como explotable. Aegis enarcó las cejas. Me está ofreciendo un trabajo. ¿Su gracia? Te estoy ofreciendo santuario, corrigió Celine. Los agentes de Torne nunca dejarán de cazarte ahora. Al menos con nosotros, tienes protección y un propósito. Aegis miró a Vex, que lo observaba con ojos expectantes.
Luego volvió a mirar a Celine. Algo eléctrico pasó entre ellos, una conexión no muy diferente a la que había experimentado con Vex, pero claramente distinta. Acepto, dijo, con una condición. Celine inclinó la cabeza, claramente no acostumbrada a que se le pusieran condiciones a sus propuestas. ¿Cuál? Que dejes de llamarme Dr. Morgan, dijo Ellis con una sombra de sonrisa. Si vamos a planear un contragolpe juntos, bien podrías usar mi nombre. Una sonrisa curvó los labios de Celine, revelando las puntas de unos delicados colmillos. Muy bien, Ellis. Las sesiones de estrategia a bordo del perseguidor de sombras se extendieron de horas a días mientras viajaban por el espacio no monitoreado hacia un punto de encuentro con sus fuerzas de resistencia restantes. Ellis se encontró cada vez más central en su planificación. Su perspectiva de forastero proporcionaba ideas que los luvianos habían pasado por alto. La fuerza de Torne es el ejército, señaló Ellis durante un acalorado debate, pero su debilidad es la legitimidad. El pueblo luviano es profundamente tradicional. Pueden aceptar su regencia temporalmente, pero veneran a su duquesa. Una aparición pública lo forzaría a actuar. Estoy de acuerdo, dijo la capitana Caida, pero en el momento en que su gracia salga de su reclusión, se convertirá en un objetivo. No si controlamos las circunstancias de mi regreso, dijo Celine, pensativa. Ellis, mencionaste contramedidas de guerra biológica en tu formación médica. ¿Podrían adaptarse tales enfoques a nuestra situación? Ellis lo consideró. Estás pensando en crear una crisis que solo tú puedas resolver. Algo que requiera tu regreso público sin darle a Torne la oportunidad de atacar. Precisamente, confirmó Celine, sus ojos brillando con aprobación. Mientras trabajaban juntos, Ellis se sintió cada vez más atraído por la joven duquesa. Su mente estratégica era formidable, su devoción por su pueblo genuina, y su disposición a arriesgarlo todo por la justicia, poco común entre los gobernantes que había conocido. Ella, a su vez, parecía fascinada por su enfoque práctico de los problemas y su inquebrantable brújula ética. Sus interacciones se volvieron menos formales, especialmente durante las horas tranquilas en que la mayor parte de la tripulación descansaba. Compartían historias de sus crianzas tan diferentes. Celine, criada en el opulento aislamiento de la corte luviana, entrenada desde su nacimiento para el liderazgo. Ellis, en un mundo colonia de escasos recursos donde la supervivencia dependía de la comunidad y la adaptabilidad. Se suponía que iba a estudiar xenobiología, admitió ella una noche, con la voz baja mientras Vex dormitaba entre ellos, no a gobernar un imperio antes de mi 30º año. Y sin embargo, aquí estás, respondió Ellis, cruzando el cuadrante personalmente por tu compañero cuando la mayoría de los gobernantes habrían enviado agentes. Vex no es simplemente un compañero, dijo ella con fiereza. Es mi corazón fuera de mi cuerpo. No podría abandonarlo más que dejar de respirar. Su pasión encendió algo en el pecho de Ellis, una admiración entrelazada con un calor peligroso que no se atrevía a nombrar. Cada roce accidental de sus manos enviaba una corriente eléctrica por sus nervios, cada mirada compartida duraba un latido más de lo necesario. En la 7ª noche de su viaje, Ellis se encontró a solas con Celine en la cúpula de observación de la nave. Los vastos campos de estrellas se extendían sobre ellos como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Tu plan es peligroso, dijo en voz baja, refiriéndose a la estrategia que habían finalizado ese mismo día. Si algo sale mal, todas las empresas valiosas conllevan riesgos, interrumpió Celine, poniéndose a su lado. Pero creo que esto tendrá éxito, en gran parte gracias a tus ideas. Ellis se giró para mirarla, de repente muy consciente de su proximidad. Sigo sin estar convencido de que deba ser tú quien se infiltre en el palacio. El peligro es mío, dijo ella con firmeza. Una gobernante que no se arriesga por su pueblo no tiene derecho a gobernar. La luz de las estrellas capturaba los reflejos azulados en su pelaje de alabastro, y Ellis se encontró hipnotizado por el juego de luces sobre sus rasgos. Algo tácito pasó entre ellos, un reconocimiento de límites cruzados y protocolos abandonados. Ellis, dijo suavemente, su nombre como un suave ronroneo en su exótico acento. En mi cultura, cuando alguien salva a un compañero real,
queda vinculado para siempre a la casa real. ¿Es tu forma de decir que nunca me libraré de ti?, preguntó Ellis. La sorpresa lo hizo más directo de lo que pretendía. Una sonrisa curvó sus labios, revelando las delicadas puntas de sus colmillos. ¿Es una perspectiva que te resulta desagradable? No, admitió, la simple verdad escapándose antes de que pudiera considerar sus implicaciones. En absoluto. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si su respuesta la hubiera sorprendido. Luego, con una deliberación que hizo que su corazón se acelerara, se acercó más. En mi corte, murmuró, tal honestidad sería considerada ingenua o peligrosamente audaz. ¿Cuál consideras tú que es?, preguntó Ellis, sin retroceder. Refrescante, dijo ella, y acortó la distancia que quedaba entre ellos. Su primer beso fue tentativo, una cuidadosa exploración de territorio extraño. Sus labios eran más suaves de lo que esperaba, las puntas de sus colmillos un delicado peligro contra su lengua. Sabía especias que no podía nombrar, su ronroneo de placer vibrando a través de sus cuerpos conectados. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y sorprendidos por sus propias acciones, el universo parecía haberse desplazado sobre su eje. Eso fue, empezó Ellis. Sin precedentes, terminó Celine, pareciendo tan aturdida como él. La heredera de la corte luviana y un veterinario humano. ¿Es tan chocante?, preguntó Ellis, de repente inseguro. Chocante, prohibido y absolutamente lo que quiero, dijo ella con una decisión característica. Pero, Ellis, debes entender, esto lo complica todo. Las relaciones entre especies existen en los sistemas exteriores, pero entre la realeza, supongo que no es algo que se fomente exactamente, dijo Ellis con sequedad. Sería considerado escandaloso en el mejor de los casos, traición en el peor, confirmó ella. Otra arma que Torne podría usar contra mí. Entonces seremos discretos, dijo Ellis, tocándole suavemente el rostro. Al menos hasta que tu trono esté seguro. Celine se apoyó en su caricia, cerrando los ojos brevemente. Sigues sorprendiéndome, Ellis Morgan. La mayoría huiría de tales complicaciones. Creo que ya hemos establecido que no se me da especialmente bien huir, dijo él con una sonrisa. Además, ya soy un fugitivo de la justicia luviana. Bien podría añadir consorte real a mi lista de crímenes. Su risa de respuesta contenía un salvajismo que le envió escalofríos por la espalda. Lo atrajo de nuevo hacia ella, y Ellis se dejó llevar de buen grado, dejando atrás la cautela en la vasta oscuridad del espacio que los rodeaba. El Palacio Real de Lumia Prime brillaba como un diamante contra el paisaje azulado del planeta, sus chapiteles cristalinos alcanzando las estrellas como si quisieran reclamarlas. Desde el visor del transbordador médico, Ellis podía apreciar su fría belleza mientras calculaba las formidables defensas que tendrían que penetrar. Aproximación final, anunció la capitana Kaida desde el asiento del piloto. Todos los sistemas reconfigurados a protocolos de emergencia médica. A su lado, la duquesa Celine se ajustó el traje ambiental, el casco ocultando sus rasgos distintivos. Su plan era audaz, utilizando el patógeno genéticamente modificado que Ellis había creado, alarmante en su presentación pero inofensivo en realidad. Se infiltrarían en el palacio bajo la apariencia de curanderos especialistas que respondían a una crisis médica. Recuerda, dijo Ellis en voz baja, tenemos 14 horas antes de que el patógeno sea reconocido como benigno. Todo lo que necesitamos lograr tiene que suceder en ese lapso. Celine asintió, sus ojos, la única parte visible a través del visor de su traje, llenos de una feroz determinación. Torne me cree incapacitada por el dolor, recluida en los templos de luto tradicionales. No esperará esto. Esperemos que la arrogancia de tu primo siga jugando a nuestro favor, respondió Ellis. El plan tenía varias capas. Mientras ellos se infiltraban en el ala médica del palacio para acceder a sus sistemas ambientales, el equipo de la capitana Kaida, disfrazado de personal de apoyo, se posicionaría por todo el complejo. Los combatientes de la resistencia leales que ya estaban dentro del palacio serían alertados a través de una señal sutil. Un cambio en la temperatura ambiente que parecería un fallo del sistema para cualquiera que no lo esperara.
El transbordador aterrizó en la plataforma médica del palacio, su exterior adornado con símbolos universales de cuarentena. Los guardias reales los escoltaron a través de la descontaminación hasta el corazón del ala médica, donde Ellis notó, con desapego clínico, cuántos ciudadanos llenaban las camas. Thorne había permitido que el brote se extendiera, priorizando la seguridad sobre la salud pública. Otro detalle que usarían en su contra. Nuestra primera prioridad es evaluar los protocolos de contención, anunció Ellis al agobiado personal médico, su voz alterada por el vocoder de su casco. Necesitaremos acceso a los sistemas ambientales y a los datos de distribución de la población. La médica jefa, una Astralis de pelaje canoso, dudó. Esos sistemas están ahora bajo control militar. Órdenes del regente Thorne. Inaceptable, declaró Selene, su voz disfrazada llevando la autoridad con la que había nacido. Los protocolos de autoridad sanitaria sustituyen al gobierno local durante brotes de clase 3. ¿O prefiere el regente que declaremos una emergencia en todo el sector? Las orejas de la médica se aplanaron en sumisión. Conseguiré el acceso. En cuestión de horas, habían mapeado los sistemas de seguridad del palacio y confirmado la ubicación del personal leal que había sobrevivido a las purgas de Thorne. Mientras se dirigían al centro de control ambiental, Ellis sintió la familiar oleada de adrenalina que había experimentado durante las incursiones piratas en su colonia natal. Esa conciencia agudizada que acompaña al peligro mortal. Puesto de control adelante, advirtió, notando a los guardias armados. 2 centinelas, armas de grado militar. La postura de Selene cambió sutilmente. Sigue mi ejemplo. Se tambaleó hacia adelante, su respiración repentinamente trabajosa y audible a través de los altavoces externos de su traje. Ellis corrió a sostenerla, gritando alarmado. Emergencia médica. Fuga de contención. Los guardias retrocedieron instintivamente, el miedo al contagio superando su entrenamiento. Ellis usó la distracción para desplegar un agente nervioso localizado, cuidadosamente calibrado para dejar a los guardias inconscientes sin daño permanente. Dentro de la sala de control, trabajaron con eficiencia practicada. Selene anulaba los protocolos de seguridad mientras Ellis preparaba los controles atmosféricos modificados que entregarían la señal de la capitana caída. Intrusos en el control ambiental, anunció de repente una voz mecánica en toda la instalación. Cierre de seguridad iniciado. Nos han descubierto, gruñó Selene, sus dedos volando sobre el panel de control. Thorne debe haber actualizado los sensores biométricos. Ellis completó los ajustes de temperatura justo cuando la primera explosión sacudió el palacio. Sus aliados habían comenzado el asalto antes de tiempo, adaptándose en lugar de abandonar su plan. Tenemos que llegar a la gran cámara del consejo, dijo Selene, deshaciéndose de su engorroso disfraz. Con las pruebas de la traición de Thorne, puedo invocar el antiguo derecho de desafío. Lucharon a través de pasillos cada vez más caóticos, con leales enfrentándose a las fuerzas de Thorne mientras la rebelión cuidadosamente orquestada se desarrollaba. Fuera de la cámara del consejo, encontraron a la capitana caída, herida pero de pie, un círculo de enemigos caídos rodeando su posición. Thorne está dentro con los miembros restantes del consejo, informó, la sangre apelmazando su oscuro pelaje. Amenaza con ejecuciones si la rebelión no es aplastada de inmediato. Los ojos de Selene se encontraron con los de Ellis, una comunicación silenciosa pasando entre ellos, la culminación de su peligro compartido y su íntima comprensión. Crearé una distracción en la entrada de servicio, dijo Ellis, revisando el equipo que le quedaba. Tú lo desafías directamente, como exige la tradición. Te matará, gruñó Selene, sus garras extendiéndose involuntariamente. Ellis sonrió sombríamente. Lo intentará. Antes de que ella pudiera objetar más, la besó ferozmente, sin hacer caso de la expresión de asombro de la capitana caída, y desapareció por un pasillo lateral. La entrada de servicio a la cámara del consejo estaba ligeramente vigilada, un error táctico que Ellis había anticipado. Usando lo último de su agente nervioso, neutralizó a los centinelas y accedió a los controles ambientales de la propia cámara. Una mezcla de gases calculada con precisión crearía una distracción sin causar daño permanente a nadie dentro.
Cuando la mezcla alcanzó su concentración objetivo, Ellis activó el sistema de ventilación de emergencia de la cámara. Justo a tiempo, explotó en una cascada de humo y escombros, creando la cobertura perfecta para que él se deslizara dentro y se posicionara entre los consejeros en pánico. Thorne estaba en la plataforma ceremonial. Sus ornamentadas insignias no lograban disfrazar la locura en sus ojos. La traidora regresa, gruñó cuando Selene entró por las puertas principales, con la capitana caída a su lado. «Has venido a morir con tus seguidores restantes. ¿Prima?» «Vengo a reclamar lo que es mío por derecho de sangre y ley», respondió Selene, su voz resonando por toda la cámara. «Te desafío bajo el antiguo derecho». La risa de Thorne fue hueca. «¿Desafiarme? Traes a una capitana herida y esperas derrocarme. Mis fuerzas controlan la capital». «Ya no», declaró la capitana caída, activando una pantalla holográfica que mostraba a las tropas de Thorne rindiéndose por todo el palacio. «Tus mercenarios te abandonan mientras hablamos». La compostura de Thorne se hizo añicos. Con un grito salvaje, se abalanzó sobre Selene, sus cuchillas cortando hacia su garganta. Ella lo esquivó con una gracia fluida, pero la segunda arma oculta de Thorne, un disruptor neural, apareció en su mano, apuntando a su corazón. Ellis se movió sin pensar. Años de trabajo médico preciso se tradujeron en una puntería perfecta mientras lanzaba un bisturí quirúrgico. La hoja se incrustó en la muñeca de Thorne. El disruptor se descargó inofensivamente en el techo mientras él aullaba de dolor. «Interferencia», chilló Thorne, agarrándose la muñeca herida. «Un alienígena interviene en un combate sagrado. El desafío no es válido». «No es interferencia», corrigió Selene, avanzando sobre su primo herido. «Es una alianza. El Dr. Morgan actúa como mi consorte legítimo, al igual que Vex». Como si fuera una señal, la criatura a rayas entró en la cámara, tomando posición junto a Ellis. «Las leyes antiguas no especifican nada sobre la especie de las parejas elegidas», continuó ella. Un murmullo de asombro recorrió a los consejeros reunidos, una interpretación técnica de sus tradiciones más sagradas que nadie podía disputar. Con una precisión calculada, Selene desarmó a su primo y lo obligó a arrodillarse. «El consejo juzgará tus crímenes», declaró, «pero el pueblo será testigo de tu vergüenza». Mientras los guardias reales leales a Selene aseguraban a Thorne, Ellis dio un paso al frente para situarse a su lado, ya sin estar oculto, sin disfraz. Su presencia humana en la plataforma ceremonial envió otra onda de conmoción a través de la asamblea. «Consejeros de Lumia», anunció Selene, su voz firme y clara. «Les presento al Dr. Ellis Morgan, el hombre que salvó a su legítima gobernante, que ayudó a diseñar la estrategia que liberó nuestra capital, que se erige como prueba viviente de que nuestro futuro reside en la cooperación, no en el aislamiento». Uno por uno, los consejeros inclinaron la cabeza. En ese momento silencioso y sagrado, el destino y el deber convergieron mientras Ellis estaba junto a su duquesa, su improbable alianza un símbolo de la transformación que estaba por venir. 6 meses después, Ellis estaba en el balcón privado de los aposentos reales, observando 3 lunas elevarse sobre el paisaje cristalino de Lumia Prime. Detrás de él, podía oír a Selene concluir una llamada diplomática, su voz firme pero diplomática mientras negociaba términos comerciales con un sistema vecino. Vex holgazaneaba en el borde del balcón, sus ojos de topacio medio cerrados de satisfacción. La criatura se había convertido en la compañera constante de Ellis. Durante los tumultuosos meses de transición, un puente viviente entre el médico humano y la corte luviana que todavía lo miraba con una mezcla de fascinación y sospecha. ¿Otra negociación exitosa?, preguntó Ellis cuando Selene se unió a él, habiéndose despojado de sus insignias reales por una simple túnica de noche. «La Confederación Arcturus ha aceptado nuestros términos», confirmó ella, la satisfacción evidente en su voz. «El primer acuerdo comercial entre especies en la historia luviana que no implica explotación o coerción. Tu abuelo estaría furioso», señaló Ellis con una sonrisa. «Sin duda», asintió Selene, apoyándose en él mientras contemplaban las lunas. «Pero el Consejo no puede discutir los resultados. Nuestra economía se está fortaleciendo,
Nuestra posición diplomática está mejorando y los índices de aprobación pública están en máximos históricos. Ellis la rodeó con un brazo, todavía maravillado de lo natural que se había vuelto su cercanía, a pesar de sus diferencias fisiológicas. Y la oposición. Es vocal pero cada vez menor, dijo Céline. El cambio nunca es fácil, especialmente para una sociedad tan anclada en la tradición como la nuestra. Pero cuando la gente ve beneficios tangibles. Su momento de paz fue interrumpido por un aviso del panel de comunicación. El tono distintivo indicaba un mensaje de la capitana Caida, ahora ascendida a comandante de las fuerzas de seguridad reales. Céline suspiró, sus orejas aplanándose ligeramente con fastidio. El deber llama, parece. Siempre lo hace, respondió Ellis, filosófico. Ve. Estaré aquí cuando termines. Ella se volvió para mirarlo, sus extraordinarios ojos escudriñando los suyos. ¿Te molesta? Vivir a la sombra de la política de la corte, siempre adyacente al poder pero nunca completamente reconocido? Ellis consideró la pregunta cuidadosamente. Su posición era única y a menudo incómoda. Oficialmente, era el asesor de xenobiología de la duquesa. Extraoficialmente, su consorte. Su relación seguía siendo objeto de chismes en la corte y de ocasionales incidentes diplomáticos. A veces, admitió con honestidad. Pero no me enamoré de la duquesa de Lumia. Me enamoré de Céline, la mujer que cruzó el cuadrante por su compañero, que luchó por reclamar su trono, que está remodelando su sociedad a pesar de siglos de tradición. La expresión de Céline se suavizó. Después de todo lo que hemos pasado, a veces temo que te canses de las complicaciones y regreses a una vida más simple. Ni hablar, dijo Ellis, tocando el suave pelaje entre sus orejas. Aunque a veces echo de menos tratar a animales de verdad. La política de la corte hace que las emergencias veterinarias parezcan sencillas en comparación. Su risa de respuesta contenía el salvajismo del que se había enamorado por primera vez. Quizás podamos hacer arreglos para que establezcas un servicio veterinario real. A los compañeros de la nobleza les vendría bien una atención médica adecuada de alguien que entienda sus necesidades únicas. Ahora bien, dijo Ellis, eso suena como un compromiso perfecto. El comunicador de Céline sonó de nuevo, con más insistencia esta vez. Ve, repitió Ellis. Salva el imperio. Estaré esperando. Ella presionó su frente contra la de él en el gesto lubiano de más profunda intimidad. Luego se giró para responder a la llamada, la dignidad real posándose sobre ella como una capa. Ellis volvió su mirada a las lunas, con Bex ronroneando satisfecho a su lado. Su vida se había transformado más allá de todo reconocimiento en el lapso de un año. De un veterinario aislado en un puesto de avanzada a ser el consorte de una de las gobernantes más poderosas del cuadrante. El camino por delante seguía siendo incierto, lleno de intrigas políticas y obstáculos culturales, pero lo enfrentaba sin arrepentimiento. Cualesquiera que fueran los desafíos que les esperaban, los confrontarían juntos, el improbable veterinario y su duquesa, reescribiendo el futuro de dos mundos.